Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas, capítulo 19, los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. Generalmente, cuando le hablamos a las personas acerca del plan de salvación, de cómo es el proceso para ser salvos, las personas tienen muchas excusas para no aceptar el Evangelio de Cristo. Una de esas excusas es: no tengo tiempo. Ahora no tengo tiempo para escucharte. Estoy cansado, acabo de llegar de mi trabajo. Otra excusa es: soy ateo, no creo en la religión, creo en lo que veo exclusivamente. Pero la más común de las respuestas de las personas es que no se sienten dignas de recibir el Evangelio porque se reconocen tan pecadoras que no creen que Dios les pueda perdonar y aceptar. Pero en la Escritura vemos un caso de un hombre pecador que ante la sociedad no tenía buena reputación, sin embargo recibió el perdón y la aceptación de Cristo. Así que este pasaje es un pasaje elocuente para enseñarte a ti y enseñarme a mí que no importa los pecados que nosotros hayamos cometido, si venimos a Cristo vamos a recibir perdón y vamos a recibir salvación. Así que si tú has venido a la casa de Dios pensando que eres tan indigno que no mereces la misericordia de Dios, el favor de Dios, eres el mejor candidato para recibir la salvación, porque Cristo no vino por los justos, Él vino por los pecadores llamados al arrepentimiento. Él ha venido a buscar y a salvar, como dice Él, lo que se había perdido. Así que no es demasiado tarde para tú recibir a Jesús como tu Salvador personal. Esta es una buena oportunidad para recibirle en tu corazón. Por eso el propósito del sermón en el día de hoy es demostrar el modo en que Dios salva a los pecadores que se sienten culpables, que merecen el castigo de Dios, el juicio de Dios, y cómo Dios les da a esas personas una posición de honor por haberse arrepentido y haberse allegado a Cristo. Vamos a ver quién era Zaqueo. Zaqueo era una persona de muchas posesiones en el ámbito económico. Era una persona rica. Sin embargo, las riquezas no le permitían sentirse feliz a Zaqueo. Zaqueo tenía una honda insatisfacción en su corazón
porque él necesitaba algo más que no era dinero, algo más que no era riquezas, algo más que no eran posesiones terrenales. Él necesitaba algo espiritual. Zaqueo era una persona que, a pesar de sentirse cómodamente, socialmente hablando, porque tenía ciertas posibilidades económicas, Zaqueo era una persona que se sentía despreciada por la gente de su propia nación. Era un judío que servía al gobierno romano recaudando impuestos. Y a veces estas personas cobraban excesivamente, de tal manera que robaban a su propia nación. Les robaba a su propia nación. Los demás judíos es muy probable que se sintieran muy incómodos con Zaqueo. Es probable que se sintieran disgustados con Zaqueo porque era un hombre de mala reputación. Aunque no se da detalles aquí bíblicamente lo que hacía o no hacía Zaqueo, se deduce por la misma historia y la tradición que Zaqueo no era una buena persona. Era una persona que le había hecho tanto daño a su propia nación que la gente murmuraba de él. ¿Cuántas veces los vecinos odian el comportamiento de algún ciudadano porque ese ciudadano no se comporta correctamente y se entremete en los asuntos ajenos y extrae lo que no le pertenece, lo que no es de su propiedad? Y a esas personas todo el mundo le teme. Cuídate de fulano, cuídate de mengano. ¿Cuántas cosas podrían estar detrás de lo que nosotros no vemos, detrás del telón acerca de Zaqueo? Sabemos que Zaqueo no se sentía feliz, no se sentía contento, a pesar de que había adquirido grandes fortunas. Y así están muchas personas creyendo hallar la felicidad en las riquezas y se sienten personas infelices, personas desdichadas, porque las riquezas no pueden comprar la felicidad. Pueden comprar una casa, pueden comprar un carro, puede comprar cualquier cosa de valor, pero no puede comprar la paz. No puede comprar el verdadero amor. Y Zaqueo sentía en su corazón ese vacío, esa necesidad de encontrar a alguien que llenara su corazón, pero en el aspecto espiritual. Una persona puede sentirse sola y puede estar buscando a otra persona que le acompañe, pero ningún ser humano puede dar lo que Cristo otorga, lo que Cristo da. Así que, mi hermano, no cifres tu esperanza en ningún otro ser humano. Cifra tu esperanza en Dios, que es el creador de todas las cosas y sabe lo que verdaderamente tú y yo necesitamos. Vamos a ver cuál fue la ocurrencia de Zaqueo en el versículo 3 al 4. Y procuraba ver a Jesús quien fuese. Había una curiosidad en él. Mas no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Un árbol sicómoro es una higuera silvestre muy frondosa que alcanza la altura de unos 15 metros. Y sus ramas se extienden hasta 18 metros. Así que esas ramas en las que Zaqueo se subió probablemente pasaban de un extremo a otro extremo del camino. Y Zaqueo podía ver a Jesús cuando Jesús pasara por allí. Así que Zaqueo se subió en un árbol sicómoro. ¿Cuál fue el asombro de Zaqueo? Dentro de tantas y tantas personas, ¿quién se iba a fijar en Zaqueo? Si era pequeño de estatura y era menospreciado por la misma gente de su nación, ¿quién se iba a fijar en él? No tenía nada bueno.
Era una bola de abominación delante de la gente. Pero Jesús únicamente miró a Zaqueo. Puso su vista en Zaqueo. Zaqueo se quedaría asombrado. ¿Por qué Jesús ha puesto su vista en mí? ¿Quién soy yo para que el Hijo de Dios me mire? ¿Quién soy yo para que el Hijo de Dios trate conmigo? Y es probable que tú te hayas hecho la misma pregunta cuando Cristo llegó a tu vida. ¿Quién era yo? Yo no era una persona digna, no tenía buena reputación. Sin embargo, el Hijo de Dios se fijó en mí y tocó mi corazón. Fuimos aceptados no sobre la base de lo que nosotros éramos. No teníamos ninguna obra de justicia que nos recomendara. Sin embargo, Él nos miró por pura gracia. Él se allegó a nosotros porque nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1 del 26 al 28, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois vosotros sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga: yo fui escogido por mis buenas obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Fuimos escogidos por pura gracia. Fuimos alcanzados por pura gracia. Zaqueo se sorprendió que Jesús lo mirara y le dijera personalmente su nombre, Zaqueo. Es muy probable que Zaqueo ignorara el hecho de que Jesús conocía su nombre, porque fue la primera vez que lo vio. Y probablemente físicamente la primera vez que Jesús lo vio, pero como Jesús conoce todas las cosas y no hay quien le dé testimonio de los hombres, porque Él sabe lo que hay dentro del hombre, sí conocía a Zaqueo sin verlo físicamente. Y lo llamó. Versículo 5 dice: y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Cristo tomó la iniciativa de entrar a la casa de Zaqueo y llamarle primero. Esto es algo interesante, porque en una ocasión Cristo le dice a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí, yo los llamé a ustedes. Ustedes escucharon mi palabra y mi palabra es poder. Y cuando el hombre escucha la palabra de Dios, que es poder, no se puede resistir a esa palabra, porque el Espíritu Santo es el que toca lo más profundo de nuestro ser y nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Por eso decía Pablo: Dios pone tanto el querer como el hacer conforme a su divina voluntad. Él pone el querer, pero Él pone también el poder para hacer. Porque ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? ¿De qué manera nosotros podemos remediar nuestra situación si somos miserables pecadores perdidos que merecen el castigo de Dios? Pero por pura gracia tú y yo hemos sido recibidos en los brazos de nuestro amado Salvador, para que tengamos la dicha de decir: Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Misericordia es corazón divino que se compadece de la miseria humana. Dios se compadeció de nosotros como Zaqueo y nos llamó a su luz admirable.
Por eso decía Pedro que nosotros somos llamados de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Cristo. Estábamos en tinieblas, ciegos, y Él nos llamó. Ahora somos real sacerdocio, gente santa, gente llamada a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora tú y yo estamos en la luz de Dios. Y debemos encontrar en eso un motivo para decirle gracias, Señor, porque cuántas personas están en las tinieblas, están atadas a los vicios, están atadas a los placeres y quisieran vivir la paz y experimentar el gozo que nosotros experimentamos y no lo pueden experimentar. Así que debemos encontrar en eso un motivo para venir a la casa de Dios y alabar el nombre de Dios. Dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Que Cristo quiera cenar con nosotros, que Cristo quiera compartir con nosotros. Y Él tomó la iniciativa. Él vino a la tierra y se entregó por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que pon tus ojos en Cristo, pon tus expectativas en Cristo y lo demás lo hará Cristo. Porque si Él dio su vida, si Él entregó lo mayor, ¿cómo no te va a dar lo menor? Si Él entregó todo lo que tenía, ¿cómo no te dará en Él todas las cosas que tú y yo necesitamos? Por eso decía Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Si hay alguna necesidad, yo sé que Dios la va a suplir. Aquel que comenzó la buena obra en mi vida, Él la va a terminar, porque Él es fiel a su palabra. Y Él no está mirando cuán miserable tú te sientas. Él está mirando su propio amor y su propia justicia. Y por amor a su nombre, Él te llevará hasta las puertas de la ciudad, hasta las puertas del reino de los cielos. Cristo entró a casa de Zaqueo porque Zaqueo descendió del árbol donde estaba subido. Y esto nos lleva a la siguiente aplicación, a la siguiente definición, a la definición de la salvación. Versículo 9. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cristo hizo que Zaqueo descendiera y que abriera las puertas de su propia casa para que la salvación entrara a su casa. Y Cristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. En esta historia podemos nosotros encontrar una manera tipológica acerca de la obra de salvación entre Dios y el hombre. ¿Quién había venido a casa de Zaqueo? Cristo. Si vino la salvación a casa de Zaqueo, porque Cristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿quién es la salvación? La salvación es Jesucristo. Hoy ha venido la salvación. La salvación no es una doctrina, aunque en los compendios de la teología cristiana aparece siempre el tema doctrina de la salvación. Pero la salvación, hermanos, es una persona. Es Jesucristo, nuestro amado Salvador. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir a Dios a menos que sea por mí. Así que Él es la salvación. Si Cristo es la salvación, entonces, y tú quieres ser salvo, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Venir a Jesús. Venir a Jesús. Zaqueo estaba en un árbol subido. ¿Cuántas veces el Señor tiene que decirnos: baja, desciende del árbol de tu orgullo, del árbol de tu arrogancia, del árbol de tu arrogancia? Porque si tú no desciendes, yo no puedo entrar a tu casa. Si tú no te humillas,
Y si yo no me humillo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, no podemos ser salvos. Así que el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, venid a mí y sed salvos. Te está diciendo a ti y a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque yo soy el agua viva. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando hablamos de pan, hablamos de alimento. Si tú quieres vivir, necesitas a Cristo Jesús, porque Cristo es la vida eterna. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que Él es todo para nosotros. Y es bueno que reconozcamos que Cristo lo es, porque de esa manera nos vamos a humillar en su presencia y le vamos a decir, perdóname por los pecados que yo he cometido que te llevaron a ti a la cruz. Perdóname por todas las maldades e iniquidades por las cuales tú moriste por mí en la cruz. Perdóname por mi orgullo al no querer reconocer que todas las cosas que yo tengo y que tendré se deberá únicamente a la misericordia y al favor de Dios. Perdóname por mi vanidad, perdóname por mi orgullo. Y en esta mañana el Señor te está diciendo, desciende del árbol de tu autojusticia. Desciende de allí y recíbeme en tu casa. De otra manera tú no podrás ser salvo. Necesitas venir a mí, pero humillado, no altanero, no creyéndote fuerte, porque fuerte únicamente es uno, Dios. Zaqueo tuvo que encontrarse con la dificultad de la salvación. Previamente en el versículo 3 dice la escritura, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Él no podía ver a Jesús, quería ver a Jesús, pero no podía ver porque era pequeño de estatura, tenía ese defecto físico. Todos los demás eran más altos que Zaqueo, era el único pequeñito de la multitud. A veces nos impide ver a Jesús defectos personales. A veces estamos en enemistad con otra persona. A veces estamos apegados a los placeres de esta vida y estamos tan ligados al pecado y a la inmundicia, y ese defecto nos impide ver a Jesús. Ese defecto nos impide venir a los pies del Señor. Ese defecto nos impide leer la palabra de Dios. Pero a veces estamos llenos de tanta autosuficiencia y nos creemos que lo sabemos todo, y eso mismo nos está impidiendo venir a Jesús. Eso es una pequeñez en el ámbito espiritual que no te permite ver a Jesús. Y Zaqueo tenía ese problema físico, que era pequeño de estatura, pero Dios quería lo mejor para Zaqueo y acotejó las condiciones y puso en el corazón de Zaqueo la alternativa de subirse en un árbol. Hermanos, hay algo muy importante. Zaqueo era un hombre indigno, pero a pesar de su indignidad, a pesar de su miseria espiritual, él se propuso buscar a Jesús. Y no dependas exclusivamente del llamado que te haga una persona para venir a la iglesia. No, ven tú solo a la casa de Dios. Por iniciativa personal, busca a Dios. Por eso dice la escritura, buscad a Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Es importante que tú y yo tomemos la iniciativa de allegarnos a Cristo, de allegarnos a Dios. Puede ser que tú tengas la pequeñez en el ámbito espiritual de la impiedad y de la inmoralidad que no has podido vencer. Pero dice el Señor en Ezequiel 33, versículo 11, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos,
volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué vas a buscar la muerte si Cristo es la vida? Ven a la vida. Ven a la vida como vino Zaqueo. Él vino porque estaba en necesidad de Cristo. Se sentía necesitado de Cristo, necesitado de la salvación que solamente se halla en Cristo. Zaqueo se sobrepuso a su impedimento de ser pequeño de estatura y vino a Jesús y se subió en un árbol para verle. La multitud fue el otro obstáculo de Zaqueo. La multitud que se encontraba a su alrededor no le podía permitir ver a Jesús. No le dejaba a la multitud ver a Jesús. Las personas que están a nuestro lado, en nuestra propia casa, pueden ser las personas que use Satanás para impedirnos venir a Cristo. Porque cuántas veces las personas que no conocen a Dios son los instrumentos que vienen a nosotros. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Si mira, si tú haces esto, tú eres un pecador, tú crees que tú vas a ser transformado, tú crees que tú vas a cambiar, tú crees que los vicios van a acabar, tú crees que tú vas a poder contra la inmoralidad, tú crees que tú vas a poder contra tus defectos espirituales. ¿Para qué tú vas a ir a la iglesia? Eso es perder el tiempo. No vayas a la iglesia. A veces encontramos el obstáculo en la esposa o el esposo, porque hace algo para que nosotros no nos acerquemos al Señor, y son estorbos que el enemigo pone, son tropiezos que el enemigo pone para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Y una de las cosas que usa el enemigo es nuestro background, nuestra vida pasada. Y la gente critica mucho a las personas por lo que han visto en tiempos pasados. Y miren cómo en el caso de Zaqueo, también Zaqueo tenía ese tipo de dificultad, porque la gente murmuraba de él, la gente lo despreciaba por su mala fama. Así que el obstáculo que tenía Zaqueo era un obstáculo grande, era físico y espiritual, y es probable que tú tengas el mismo obstáculo que no te permite acercarte al Señor. Vemos también en la Biblia 3 casos de personas impedidas físicas. Vemos a un paralítico, a una mujer cananea y al ciego Bartimeo, que fueron objeto del desprecio de la multitud, porque la multitud los mandaba a callar. Cállate. Las personas los mandaba a callar. ¿Para qué clamas a Jesús? ¿Para qué lo buscas? Sin embargo, ellos, a pesar del impedimento físico, seguían clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate. Y ellos seguían diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor escuchó el clamor de ellos y vino a ellos y les sanó. Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tienes algún problema, clama a aquel que tiene la solución en sus manos, y Él escuchará tu voz y te ayudará. La vida cristiana exige de nosotros superar los obstáculos. Van a haber o van a existir obstáculos en nuestro camino. Vamos a tener que luchar con la gente que está a nuestro alrededor, y vamos a tener que luchar con nuestros propios defectos personales. Tú vas a tener que luchar contigo mismo, con tus bajas pasiones. Vas a tener que luchar con tus malos deseos, pero no te cohibas por esos impedimentos, sino sobreponte y ven a Jesús, porque Él tiene la solución de tu problema. Dice la Escritura en Mateo 11:12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes. Los valientes están aquí. Aquellos que se han negado a la inmoralidad, aquellos que se han negado al robo, aquellos que se han negado a la inmundicia, aquellos que se han negado al engaño, a la vanidad de esta vida, son los que están aquí componiendo ahora el cuerpo de Cristo. Esos son los valientes del reino de Dios.
Y muchos que han tenido que dejar esposa, hijos, y están ahora aquí en los caminos del Señor, buscando al Señor, luchando contra las bajas pasiones, pero firmes al lado del Señor. Esos son los valientes. Los cobardes son los que se rinden ante los vicios y ante los placeres y no quieren dejarlos y venir al Señor. Deberíamos ver también nosotros, en medio de la dificultad, una oportunidad para que se manifieste en nuestras vidas el poder de Dios. Porque no es por fuerza, es por su Espíritu. Y Él nos ha dado su Espíritu y somos más que vencedores en su nombre. Jesús te dice también a ti, como le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El Señor te está diciendo, ¿no te he dicho que si tú crees verás la solución de tu problema? Trae tu carga al Señor, trae tu problema, trae tu enfermedad y recibirás sanidad y recibirás descanso, recibirás el gozo de la salvación. Verás la salvación de Dios, pero ten cuidado de la crítica de la gente. La gente te va a desanimar o tratar de desanimar. Mira el versículo 7, como dice, y viendo esto todos murmuraban. Al ver que Jesús entró a casa de un hombre pecador, dice que todos murmuraban. Zaqueo se sentiría incómodo porque aquella gente le estaba sacando a Zaqueo sus pecados pasados. Dice que todos murmuraban. ¿Cómo este que es hijo de Dios va a entrar en casa de un hombre que tiene mala fama? Que es un pecador. Pero sin embargo, Dios se ha placido a buscar lo que se había perdido y a salvarlo. A Zaqueo no le importó la murmuración de la gente, que lo tenía en poco. Zaqueo lo único que quería era experimentar el gozo de la salvación. Dice la Escritura, estad siempre gozosos. Que nadie te robe el gozo. Que ninguna persona te robe el gozo. Que ninguna circunstancia, por muy difícil que venga a tu vida, te robe el gozo de la salvación. La gente va a murmurar, la gente te va a cuestionar porque has decidido abandonar tus pecados y venir a Cristo. Incluso te va a condenar y te va a expulsar de su círculo privado. Pero mantente firmes y verás la gloria de Dios y verás manifestarse la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, la salvación tiene implicaciones. Si alguien puede decir esto, somos nosotros que ya nos hemos entregado por completo a Jesucristo. Tiene implicaciones la salvación. Y vamos a ver las implicaciones de la salvación en los versículos 4 y 5. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo subió al árbol, pero Jesús lo mandó a descender. Jesús lo mandó a arrepentirse básicamente de sus pecados con ese tipo de diálogo que Jesús tuvo con Zaqueo, un diálogo espiritual que lo entendemos cuando realmente Cristo está presente en nosotros. Sin decir una palabra, Cristo nos hace ver que nosotros necesitamos humillarnos ante su presencia. Cristo dice en su palabra, cualquiera que se humillare será como exalzado. Dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Dice Segunda de Crónicas también 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tres cosas va a hacer el Señor. Va a escucharnos, va a perdonar nuestros pecados,
va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestro cuerpo si hacemos tres cosas. Si le invocamos y oramos, si buscamos su rostro y si nos convertimos de nuestros malos caminos. Aquí está la implicación. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. No podemos seguir viviendo de la manera que nosotros vivíamos antes de venir a Cristo. La salvación tiene implicaciones. En la implicación del cambio, la implicación de la transformación. Dios nos manda a veces a hacer lo que no queremos hacer. Vamos a ver ahí en la escritura, en el caso de Naamán. Naamán, dice la escritura, que era general del ejército del rey de Siria. Era gran varón delante de su Señor, era de gran estima porque por medio de él Dios había dado salvación a Israel. Sin embargo, este hombre era leproso. Y este hombre vino al profeta Eliseo para que Eliseo le sanara de su lepra. Pero Eliseo no salió de su casa, se quedó allí, envió a un siervo a decirle a Naamán el sirio. Le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero aquel hombre estaba lleno de orgullo y lleno de vanidad, que dijo, he aquí yo decía, para mí saldrá Eliseo, él luego a mí, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y dice la escritura que se volvió Naamán muy enojado porque Eliseo no salió a recibirle y no le dio la respuesta que él esperaba. Que orara por él allí mismo y lo sanara. Pero la recomendación es, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. ¿Cuántas veces nosotros como Naamán estamos llenos de orgullo y de soberbia y queremos que Dios se adapte a nuestra manera de pensar y actuar? Y tenemos expectativas erróneas de Dios. Queremos mover a Dios de un lugar a otro. Y nos sentimos enojados con Dios porque Dios no ha actuado de la manera que nosotros queremos. Sáname a mi hijo o sana mi cuerpo, resuélveme este problema, aquel problema. Y como Dios no lo resuelve, yo no me acerco a Él. Pero no podemos acercarnos a Dios de esa manera. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él no necesita que tú pienses de una manera u otra, sino que pienses de la manera que Él piensa, porque Él es el creador del universo. Lo que no sabía Naamán era que Dios era distinto a él y que Dios no se agrada de aquellos que son altaneros y orgullosos. Dios envió a Cristo para enseñarnos cómo debemos comportarnos, cómo es el carácter de Dios. Por eso decía Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero el corazón de Naamán era un corazón orgulloso. Quería que Dios se adaptara a él y él no adaptarse a Dios. Dice Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti Jehová. Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. La intervención de los siervos de Naamán fue la que hizo que Naamán reflexionara y fuera al Jordán a lavarse 7 veces. Porque dice en 2 de Crónicas 5, del 13 al 14, mas sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Muchas personas no reciben hoy nada de Dios
porque están llenos de orgullo, llenos de soberbia. Pero si se humillan, Dios los escucha. Dice que Dios no escucha al pecador, pero que si éste se arrepiente y se humilla, a éste escucha. Así que no se puede alcanzar nada de Dios, hermanos, si no venimos a Él humillados, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Él para la salvación. Pero la salvación hay que evidenciarla. Dice en el versículo 8, y aquí entramos en el siguiente punto, evidencia de la salvación. El versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con él 4 tantos. Aquí vemos la evidencia de la salvación. Cuando la salvación, que es Cristo, llega a nuestras vidas, la presencia de Cristo opera el milagro en nosotros de la transformación. Cuando Cristo está en nosotros, nuestro corazón es transformado. Y el corazón de Zaqueo fue transformado porque en aquel momento el Dios de las riquezas dejó de ser el Dios de Zaqueo, y ahora el Dios de Zaqueo era Cristo Jesús. Porque ahora Zaqueo se está desprendiendo de lo que era su amor antiguo, que era el dinero, su ídolo, su Dios, que era el dinero, las riquezas. Ahora puso en Dios su confianza, no en las riquezas. Por eso dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. Gloria a Dios. La salvación llegó a la casa de Zaqueo, y Zaqueo pudo demostrar que esa salvación era real, auténtica en su vida. La salvación, hermanos, hay que demostrarla, no con palabras, sino con hechos, con obras. Si tú y yo decimos que somos salvos en Cristo, esa salvación debe manifestarse en la manera en que nosotros vivimos y en la manera en que nosotros pensamos. Zaqueo no alardeó de ser un buen cristiano. Zaqueo demostró con hechos de que ya era un cristiano. Al estar dispuesto a rendir todo lo que para él tenía un significado grande antes que Dios. Por eso dice la Escritura: de modo que el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en Gálatas 5:24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. La avaricia era lo que Zaqueo estaba ahora crucificando allí con Cristo. Zaqueo estaba destruyendo su propia avaricia, sus propios pecados. Por eso dice la Escritura en Gálatas 5:24: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencia. Ahora ya Zaqueo no era un vil pecador, sino un hijo de Dios, un fiel cristiano, porque entregó su avaricia a Dios y crucificó su avaricia con Cristo Jesús. Cuando la persona es salva del pecado, abandona los hábitos viejos de pecado y se adueña de los hábitos nuevos que lo ayudan a ser un hombre santo, un hombre puro. Qué dicha la de nosotros de tener este libro tan precioso que nos transforma y nos cambia. Qué bendición tan grande la de nosotros, que ahora podemos leer y decir: en verdad yo no estoy agradando a Dios, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero hacer las cosas como Dios manda, porque las cosas que Dios manda en su ley son cosas que me protegen, son cosas que me ayudan, son cosas que me edifican, no cosas que me destruyen. Y el pecado destruye el cuerpo y el alma. Y ahora en la palabra de Dios yo puedo darme cuenta que el pecado está destruyendo mi vida, mi familia, mis ilusiones. Y ahora me he propuesto acercarme al Señor.
Si estás en ese propósito, vas a recibir la bendición de la salvación. Porque Cristo no se resiste cuando hay un alma que viene a Él postrado y humillado. Un corazón contrito y humillado es el mejor sacrificio y la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios. Cuando la persona es salva del pecado, abandona los hábitos viejos del pecado y se adueña de los hábitos nuevos que son la santidad. Colosenses 3, del 12 al 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. ¿Quién no desea vivir con una persona que sea misericordiosa, que sea benigna, que sea una persona humilde, que sea una persona que resuelva los problemas con paz en su corazón, una persona mansa, una persona que se contiene para no decir malas palabras o para no generar malas acciones, una persona que tolera? ¿Quién no desea vivir al lado de una persona así? Bueno, ese tipo de perfil cristiano es el que se nos enseña aquí. Ahora, Pablo nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Porque ahora somos nueva criatura en Cristo y hemos dejado nuestros viejos hábitos y hemos tomado nuevos hábitos para nuestra vida. Vayamos a 1 Corintios 6, del 9 al 11, para hablar de esta realidad. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y mira lo que dice Pablo ahora: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, éramos todas estas cosas, pero ahora hemos sido ¿qué? Lavados, hemos sido regenerados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Pablo dice que algunos de los creyentes presentes en aquel momento habían practicado toda clase de pecado antes de venir a Cristo, pero ya no lo practicaban más porque habían sido lavados, porque habían sido santificados, porque habían sido justificados por Cristo, quien murió por los pecadores, y por el Espíritu Santo que Dios envía para ayudarnos a combatir el pecado. De manera que se habían vestido del nuevo hombre, según Dios. Y ese nuevo hombre ya no tiene nada que ver con el viejo hombre. El nuevo hombre es una nueva naturaleza implantada que subyuga a la vieja naturaleza. De manera tal que ya nosotros no vivimos conforme a la vieja naturaleza, sino vivimos conforme al Espíritu para agradar a Dios. Lo que queremos demostrar con esto es que los deseos pecaminosos son pisoteados y terminan cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Esos deseos ya no nos dominan, pero están presentes, pero ya no nos dominan como antes. Ahora Cristo se ha sentado en el trono de nuestro corazón y no los deseos de nuestra propia carne, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hermanos, los malos deseos que tú y yo tenemos en nuestro cuerpo son capaces de destruir nuestro negocio, son capaces de destruir la iglesia, son capaces de destruir a la familia, son capaces de destruir nuestros planes, son capaces de hacernos perder una casa, de hacernos perder un negocio, porque cuando una persona se entrega por completo al placer del pecado, lo pierde todo, lo pierde todo. Quizás ahora tú tengas todas las comodidades, pero si empiezas a vivir en el placer del pecado, poco a poco vas a perder todo lo de valor en tu vida. Negocio, familia, iglesia, hermanos que te aman y te quieren. Y muchas personas están debajo de los puentes
aquí, que nosotros podemos verlos, que hacen sus casas debajo de los puentes, porque son personas que lo han perdido todo, porque se han entregado al placer del pecado. Y Dios está diciendo en esta mañana, en este día, ven a mí, crucifica esos placeres de pecado en la cruz, porque yo fui crucificado primero por tus pecados. Ahora crucifica tú esos pecados aquí conmigo en la cruz. Por eso decía Pablo, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, ya yo no sirvo al pecado porque yo estoy crucificado con Cristo. Ya el pecado no es un placer, sino es algo que yo aborrezco porque me destruye todas las cosas que para mí son de valor. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 13:14, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne con sus deseos. La carne te va a decir, fornica, roba, adultera, di mentiras, di malas palabras. Pero cuando tú y yo nos proponemos no agradar a esos deseos, sino a Cristo, Cristo es glorificado en nuestras vidas. Hermanos, si ya somos cristianos, no podemos conformarnos a la vieja levadura, a la levadura de pecado. Ahora somos nueva masa en Cristo Jesús. Eso quiere decir que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos que vestirnos entonces del Señor Jesucristo para entonces disfrutar la salvación gloriosa que Dios nos ha dado. Hermanos, si hay algo, y se los digo con franqueza, si hay algo desde que yo me levanto que disfruto es la salvación de mi alma. Y que soy salvo y que mi familia es salva y que hay un ambiente de paz y de comunión en mi casa donde no hay peleas, enemistades, donde no hay guerras, donde yo no estoy persiguiendo a mi familiar o mi familiar me está persiguiendo a mí. Hay una comunión desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay una comunión en Cristo Jesús que nos permite disfrutar la salvación. No hay un deseo pecaminoso que esté destruyendo nuestro hogar, que esté destruyendo mi matrimonio, porque tanto mi esposa como yo nos hemos propuesto agradar a Dios y qué bien nos sentimos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que disfrutemos la salvación. Porque sí, hay seguridad, hay amor, hay verdadero amor, hay comunión, hay todo lo perfecto. Y así que yo glorifico el nombre de Dios por ser cristiano. Y quisiera que cada uno de ustedes también sintiera gozo conmigo en ser cristiano. Porque cuando todo el mundo... Gracias. Cuando todo el mundo disfruta del Evangelio de Cristo, todo el mundo es beneficiado. Hermanos, es negocio que todo el mundo que venga a la iglesia sea cristiano. Porque vamos a tener una iglesia fuerte, una iglesia santa, una iglesia pura. Es negocio que todo el mundo sea cristiano porque vamos a tener una familia próspera, una familia firme, saludable en todos los aspectos. No va a haber que llamar a la policía por un problema, un conflicto, porque todos vamos a vivir en paz y en comunión unos con otros. Así que la bendición de la salvación es algo que se puede disfrutar. Vamos a leer en la palabra de Dios, los versículos 9 y 10 de la escritura base, dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo recibió a un huésped importante, a un visitante proveedor, a un visitante que le trajo nuevas de salvación. Zaqueo entregó bienes materiales y Dios en Cristo Jesús le entregó bienes eternos, bienes espirituales.
Dios le dio a Zaqueo a través de Cristo vida eterna, perdón, restauración, adopción, regeneración, justificación y salvación. Hermanos, ¿qué dice a la nuestra de poder disfrutar aquello que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9? Mas como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y qué bendición poder disfrutar de la bendición de Dios ahora que somos salvos en Cristo. Zaqueo era un perdido ladrón, pero Jesús vino a buscarlo. No importa tu pecado, no importa tu miseria, Cristo viene por ti. Cristo ha venido por ti, se ha entregado por ti en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida. Dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Haz como Zaqueo ahora. Desciende de tus malos deseos, desciende de tu avaricia, desciende de tu orgullo. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo como tu Salvador personal y disfruta la bendición que te da Cristo. No importa que ahora estés siendo rechazado por tus familiares, no importa que ahora estés siendo rechazado por aquellos que no aman a Cristo, no importa que aquellos que están a tu lado te estén desanimando para que no vengas a Cristo. Ven tú solo como Zaqueo y ten un encuentro con Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Zaqueo se puso en el lugar apropiado para que Jesús lo mirara. Ponte tú en una posición para que Cristo te mire. Y si Cristo te mira y te está mirando como sé que te está mirando en este día, tú serás salvo. Y también dirá: hoy ha venido la salvación a esta casa. Que Dios te bendiga.